Bienvenidos a una nueva edición de Pedazos de Historia, donde hoy vamos a abordar un tema histórico desconocido, pero apasionante. Desconocido en parte, porque de la presencia de España en Estados Unidos antes de la creación de esta nueva república, a finales del siglo XVIII, se ha escrito, se ha hablado, hay numerosos programas, pero de un acontecimiento particular cuando ya los estadounidenses se habían lanzado a su proyecto de independencia contra la Gran Bretaña, en donde contaron con la colaboración de Francia y España. Aquí hay un momento en el que las tropas españolas, que ya son dueñas de la Luisiana, entraremos en un momento en por qué son dueñas de la Luisiana, del Valle del Mississippi, avanzaron hacia el este y llegaron al sur de los Grandes Lagos hasta el punto de conquistar algunas posiciones en estos dominios tan orientales y tan al norte de los futuros Estados Unidos. ¿Quién nos ha contado esta singular historia? Pues lo ha contado Manuel Trillo, quien acaba de publicar un libro, La conquista española olvidada, publicada por Crítica, un libro en donde Manuel nos hace un relato minucioso de aquellos acontecimientos vividos al hilo de esa guerra de independencia de Estados Unidos. Manuel Trillo es periodista, actualmente a cargo de la sección internacional de ABC. Ya ha escrito en el pasado sobre la historia de Estados Unidos, un país que conoce bien y que desde el periodismo además sabe asomarse a este mundo de la historia. Manuel, gracias por estar hoy aquí con nosotros en Pedazos de Historia. Encantado de estar con vosotros, por supuesto. ¿De dónde viene tu interés por la historia de Estados Unidos? Bueno, yo empecé a interesarme por la historia de Estados Unidos hace 14 años, cuando durante un viaje por la costa este de Estados Unidos me tropecé con la ciudad de San Agustín, en la Florida, que es la ciudad de Estados Unidos más antigua habitada sin interrupción. Esta ciudad fue fundada en 1565 por el asturiano Pedro Menéndez de Avilés. Y bueno, el legado español sigue presente hoy allí en sus calles y es un motivo de orgullo en esta ciudad de la Florida. Y para mí fue todo un descubrimiento. Fue a partir de ahí cuando empecé a investigar y a hacer una labor de divulgación de todo el legado español en lo que hoy son los Estados Unidos y donde permanecimos durante más de 3 siglos, que es más del tiempo, de hecho, que el tiempo que ha transcurrido desde la Declaración de Independencia. Este 4 de julio se cumplen 249 años, ¿no? Y en el caso del nuevo libro que has sacado, te has centrado en un acontecimiento muy particular. Tenemos la Guerra de los 7 Años, una guerra que ha enfrentado a Francia y la Gran Bretaña de partida, después por los tratados de familia entre los Borbones, España se involucra en la guerra, Carlos III acude a combatir junto a su primo Luis XV, la cosa no sale bien, y al final, para resarcir de las pérdidas que Carlos III ha tenido, Luis XV entrega la Luisiana a la monarquía hispánica, en esencia el Valle del Mississippi. Estamos hablando de 1762, y 1762 comienza la historia que presentas en tu libro, porque claro, que le entregue la Luisiana, supongo que para los monarcas de esa época, mediados del 18, sentados en sus cortes en Madrid y Versalles, agarraron un mapa y dijeron esto es para ti, cuando somos conscientes de la dimensión de lo que estaban entregando, aquello era inmenso. ¿Quién estaba en la Luisiana en 1762, en ese valle del Mississippi? Sí, este regalo de Francia, del primo Borbón de Carlos III, realmente en un primer momento era algo un poco incómodo porque España prefería tener a Francia en la Luisiana como una especie de estado tapón, ¿no? Un territorio de colchón frente a Gran Bretaña, que era el que estaba enfrente y que era el gran rival. Pero efectivamente, cuando acaba la Guerra de los 7 Años, le entrega este territorio inmenso, que lo asume cuando ya está poblado en su mayoría por una población en el caso de los europeos, de origen francés, además de todos los pueblos nativos que existían en la zona. España se tiene que hacer cargo con un puñado de hombres de aquel inmenso territorio que equivalía pues, a lo que pueden ser prácticamente 4 veces la península ibérica, ¿no? Y daos cuenta de las dimensiones de este territorio. Y con ese puñado de hombres, gobernar
sobre una población, como digo, de origen francés, que conservaban sus costumbres, que conservaban su idioma y que, bueno, pues en algunos momentos chocaron con los españoles. De hecho, el primer gobernador de la Luisiana, Antonio de Ulloa, tuvo que salir pitando porque se revolvieron los ciudadanos de origen francés de Nueva Orleans, ¿no? Y en esa revuelta tuvo que salir en una fragata. Y luego fue Alejandro O'Reilly quien ya restauró el orden y ya empezó de verdad, digamos, la colonización o el gobierno español de la Luisiana, que se extendía pues desde las costas del Golfo de México hasta lo que es hoy Canadá. Pero es curioso porque tú mismo explicas en el libro que a pesar de que es un gobernador español, en gran medida se mantuvieron las costumbres propias de los ocupantes previos, que son franceses, e incluso la lengua común en este valle del Mississippi, hasta prácticamente el final de la ocupación española en 1804, va a ser el francés. Correcto. Para mí la Luisiana es una historia de éxito, ¿no? Una demostración de cómo la historia española en Norteamérica pues, se aleja en muchas ocasiones de los clichés que se le suelen colgar. El gobierno español de la Luisiana hizo gala de mucha mano izquierda y después de esta rebelión contra Antonio de Ulloa, de la que he hablado, efectivamente supo combinar la autoridad con la mano izquierda y con la tolerancia de las costumbres, de mantener las costumbres, el idioma, e incluso, por ejemplo, es muy curioso, pues, a lo largo de mi investigación me he encontrado con muchos documentos de compraventas o de contratos matrimoniales en los que se mantenía incluso el derecho civil francés, ¿no? O sea, las costumbres jurídicas de los franceses, que no siempre eran las mismas que las de los españoles, o, por ejemplo, las medidas que se usaban, ¿no? Allí la superficie de los solares que se compraban y vendían estaban medidos en arpans, ¿no? O arpanes, que era un poco la traducción que se hacía al español. Bueno, para mí esa fue la clave del éxito de que España mantuviera pacíficamente el resto de su dominio de la Luisiana durante prácticamente 4 décadas. Y la razón por la cual cuando esta expedición de la que hablo en el libro, que ahora entraremos más a fondo, llega a... la expedición llega a las orillas del lago Michigan y se planta la bandera española. La expedición, que está liderada por un hombre llamado Eugene Puget, cuyos orígenes evidentemente tienen algo que ver con Francia, él no tiene dudas en nombre de quién planta esa bandera, es Carlos III, y la bandera que planta es la española. Aunque el acta de posesión original, el que yo accedí en la Universidad de California en Berkeley, está escrito en francés. En el propio acta incluso dice, está escrito en francés porque el español, el castellano, todavía no es la lengua de uso común en la Luisiana. Es muy curioso porque te estoy escuchando y en realidad en la historia de América esa capacidad que tuvo la monarquía hispánica para adaptarse a las costumbres locales no es exclusiva de la Luisiana. O sea, en realidad desde el siglo XVI por toda Hispanoamérica muy rápidamente entendieron que la mejor forma de poder gobernar unos territorios tan heterogéneos fue el poder consensuar con los diferentes grupos que se iban encontrando por el camino. Incluso, volviendo al caso que tú estudias aquí del Valle del Mississippi, hablas de las relaciones que ellos mantienen con las tribus indígenas, con estos pieles rojas de las películas del oeste que tanto conocemos, en donde también establecen un respeto hacia la organización social y las costumbres de estas tribus. Sí, efectivamente, esto era una forma de actuar y España, o los españoles, se adaptaban al territorio allí donde estaban. Era imposible gobernar un territorio tan inmenso simplemente a base de la fuerza y de la opresión, ¿no? Por así decirlo. En efecto, en el caso de la Luisiana, se combinan esa doble tolerancia, digamos, o esa mano izquierda de la que hablo, precisamente, por una parte, hacia los franceses, pero como bien dices, hacia los pueblos indígenas de la zona, que eran fundamentales en realidad para la supervivencia de los españoles allí, porque de ellos dependía el comercio de pieles, que era de lo que vivían, sobre todo San Luis, que era la capital de la Alta Luisiana y que se fundó, de hecho, como un puesto peletero
el comercio de pieles, pero también era fundamental estas alianzas para la defensa, para subsistir frente a otras naciones enemigos, como en este caso Gran Bretaña. Volveremos sobre esa relación con los pueblos indígenas. En cualquier caso, 1776, los estadounidenses, los futuros estadounidenses, se lanzan a su proceso de independencia, entran en una guerra con Inglaterra. Y lo que tú nos cuentas es algo ocurrido 5 años después, 1781, pero hay un elemento muy interesante y es que abres el foco, porque esta ocupación de San José, al sur de los Grandes Lagos, es una de las muchas operaciones militares que han emprendido las tropas de Carlos III en América y en Europa, porque muestras muy bien cómo hay movimientos militares no solamente en Norteamérica, sino también en la Florida, siempre dentro de Norteamérica, pero cuentan los casos de Campeche o de Omoa en Centroamérica, hasta llegar a Menorca en el propio Mediterráneo. Es decir, que no es algo casual que haya una iniciativa militar al sur de los Grandes Lagos, sino que hay una gran operación militar por parte de la monarquía de Carlos III contra los ingleses. Sí, la verdad, me alegro mucho de que lo comentes porque ese ha sido uno de mis grandes empeños en este libro, ¿no? Yo cuando empecé a investigar sobre esto, yo en un primer momento, bueno, pues era una expedición que me había llamado la atención y bueno, pues pensaba que me iba a dar pues como para un pequeño librito, una narración, pero poco a poco, a medida que fui entrando en ella, me di cuenta de que esto necesitaba un contexto, ¿no? para ser explicado, porque si no, no se entiende. O sea, nadie concibe por qué de repente los españoles en el año 1781 se lanzan a una aventura como esta, en mitad del invierno, sobre el hielo, la nieve, para recorrer 800 kilómetros a conquistar un puesto perdido, un fuerte perdido allí cerca del lago Michigan de los ingleses, ¿no? Necesitaba, para que se entendiera, contar todo este contexto que a mi juicio es muy interesante, y ahora más que se acerca el 250 aniversario de la independencia americana, yo creo que merece la pena subrayar y ampliar el foco sobre lo que supuso la Revolución Americana, ¿no? En efecto, después de que en 1775 se rebelaran los colonos en Massachusetts, en un primer momento España contribuye o ayuda a los rebeldes de una manera encubierta, proporcionándoles suministros, municiones, pertrechos, etc. Pero luego, a partir de 1779, ya una vez que Francia ha firmado una alianza con los sublevados, España declara directamente la guerra contra Gran Bretaña. En ese momento, la revolución o la rebelión de los colonos pasa a quedar subsumida en realidad en un gran conflicto global entre potencias. Ahora, claro, con el tiempo, con la perspectiva, la Revolución Americana, pues el mayor fruto que vemos es que de ahí surgió los Estados Unidos de América, que sigue siendo hoy la primera potencia mundial. Pero en ese momento era, bueno, pues una rebelión, un conflicto local que a España simplemente le venía muy bien porque significaba socavar, digamos, la potencia de su gran adversario, que era Gran Bretaña. Y como dices, esto era una guerra en múltiples frentes, en el cual, es muy curioso, el principal objetivo que España tenía en esta guerra no era lograr la independencia de los colonos, que en el fondo pues era un motivo que iba contra sus principios como corte monárquica, digamos, ¿no? El principal objetivo de Carlos III en esta guerra era recuperar Gibraltar, que curiosamente pues era como la espina clavada, ¿no? de España, desde que a principios de ese siglo se la hubiera arrebatado Gran Bretaña. Pero no solo, efectivamente, la recuperación de Menorca, que esto sí que se consiguió, pero también echar a los británicos de Campeche, de Guatemala, del Caribe, del Golfo de México, etcétera. Era realmente una guerra a escala global en la que la Revolución Americana pues era una parte más en este tablero entre las grandes potencias, ¿no? Queremos seguir mejorando pedazos de historia en nuestro canal Big One Media. Y para eso necesitamos todo vuestro apoyo en nuestro club de socios. De modo que únete a nosotros y así estamos seguros de poder seguir ofreciéndote programas de calidad y además, en algunas de nuestras categorías de socios,
nos puedes compartir tus inquietudes en historia y si somos capaces, trataremos de resolvértela. De modo que mira en la descripción de este programa y allí tendrás el link que te va a llevar a esa posibilidad de convertirte en uno de nuestros socios y con ello ayudarnos a seguir mejorando nuestros programas. Sí, porque incluso hay operaciones que no llegan a culminar con éxito, como el ataque a Bahamas, que se llegan a producirlo, o el intento de invasión de Jamaica. Claro, todo esto por lo general se nos escapa en la geografía del Caribe, Centroamérica, sur de Estados Unidos, lo gigantesco que es el territorio y la cantidad de posiciones que los británicos fueron ocupando, porque el caso de Omoa o Campeche es muy interesante. En realidad no son posiciones militares estratégicas, es más una especie de contrabando, y no con los locales, que no había locales, sino con los propios hispanoamericanos que andaban por allí tratando de romper el monopolio que tenía establecida la monarquía hispánica, de modo que Carlos III supo aprovechar el momento para hacer una limpia importante, decir, bueno, aquí vamos a arreglar muchos problemas con esta historia de los sublevados estadounidenses. Sí, o sea, por así decirlo, digamos que pusieron el mapa encima de la mesa, ¿no? Y dijeron, bueno, vamos a ver cuáles son aquí nuestros objetivos estratégicos, ¿no? Dónde tenemos nuestros intereses. También el momento adecuado, porque a España tampoco en 1775 le convenía todavía entrar en la guerra, tenía un conflicto abierto aún con Portugal, en Sudamérica. En fin, esto, sin lugar a dudas, la visión era mucho más amplia que las 13 colonias de Norteamérica, que como digo, pues se veía como un conflicto local y en el que España pues no tenía ningún interés más allá de eso, de contribuir a socavar, a minar la potencia británica, ¿no? De hecho, o sea, España nunca llegó a firmar una alianza como tal con los sublevados, como sí hizo Francia, ni tampoco reconocía a los embajadores que mandaban los colonos a Europa, ¿no? Yo en el libro lo cuento también, ¿no? Cómo le causa a la corte cierta incomodidad incluso, ¿no? Que lleguen los americanos a España, porque eso les pone en un compromiso y les puede dar excusas a Gran Bretaña, de decir, oye, que estáis aquí vosotros jugando con unos tipos que se me están rebelando, ¿no? Entonces, pues eso, cuento ahí, por ejemplo, cómo el primer embajador que atraviesa los Pirineos, ¿no? Intenta llegar a Madrid y rápidamente desde la corte envían a alguien allí para pararle los pies en Burgos, que no llegue, porque eso, pues efectivamente, es que les causa un problema enorme, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, la perspectiva de España, desde luego, era mucho más amplia que esa simple revolución, aunque efectivamente, pues luego de ahí salió este gran país que hoy conocemos como los Estados Unidos. Estás hablando que, claro, pusieron el mapa sobre la mesa. Entonces, si ponemos el mapa sobre la mesa en 1776, cuando ha comenzado la sublevación de Estados Unidos, son 13 colonias situadas en la costa este del continente mirando al Atlántico, ¿vale? Todos las tenemos en mente, la hemos visto en multitud de películas y demás. Lo que hay al sur de las 13 colonias, donde ya comienza el Golfo de México y el Caribe, es un territorio que domina a los españoles, la península de la Florida, desde el siglo XVI, desde que pasa por allí Narváez. Lo que tenemos al norte había sido una antigua colonia francesa, donde hoy tenemos Canadá, que ya había sido ocupada después de la Guerra de los 7 años por los ingleses. O sea, los franceses habían perdido prácticamente todo lo que tenían en América del Norte, porque han perdido Canadá con los ingleses y han entregado la Luisiana a los españoles. Bien, pero es que el límite entre esa colonia inglesa de Canadá y esas 13 colonias que se le están sublevando en la costa este de los futuros Estados Unidos es un límite difuso, un límite que hoy tenemos claro, evidente, pero que en aquellos momentos es un límite difuso. Pero es que vamos avanzando, claro. ¿Hasta dónde llegan esas 13 colonias? Pues esas 13 colonias llegan hasta algún punto allá por los Apalaches, y pasados los Apalaches hay un vacío hasta el valle del Mississippi. Eso sigue bajo el control de los ingleses, eso pertenecía al dominio que los franceses han entregado a los españoles. Entonces, claro, nos encontramos ahí en una cantidad de espacios difusos donde no queda claro cuál es el control y donde tú explicas muy bien que así como las potencias europeas no terminan de entender muy bien por dónde corren los límites, por el contrario, los sublevados ya desde el principio tienen muy claro que, oye, el Mississippi, para empezar, ya es una buena frontera. Es cierto que las 13 colonias están lejos del Mississippi, pero para empezar ya es una buena frontera. Con lo cual nos vamos a encontrar con una superposición de conflictos que es, hay 13 colonias que se sublevan,
no sabemos realmente hasta dónde llegan esas 13 colonias. Hay una monarquía contra la que está sublevando, que son los británicos, que se enfrentan a ellas, que terminan por enfrentarse a franceses y españoles, que en el caso de los españoles ya habían ocupado la Florida en la guerra de los 7 años y quieren seguir aguantando con el dominio de la Florida. Hay unos españoles que quieren dejar un colchón tanto en relación a los ingleses que se han quedado en el Canadá como a los futuros estadounidenses que se están quedando en la costa del este. Entonces, claro, algo que hoy parece clarísimo y evidente, en aquel momento era una complejidad manifiesta. Y es algo que explicas muy bien por dónde van corriendo las fronteras en los diferentes debates que van teniendo estos representantes estadounidenses con los españoles. Sí, eso es así. A ver, los colonos americanos desde siempre pues tenían esa aspiración de llegar cuanto más lejos hacia el oeste, mejor, ¿no? O sea, esa expansión estaba un poco como en su ADN. No olvidemos que los virginianos, por ejemplo, en la Guerra de los 7 años, están tratando de meterse en las tierras del Ohio y por ahí andaba ya, de hecho, George Washington, ¿no? Que sufre una derrota memorable. Y también hay que recordar que en el año 1763, Jorge III, el rey británico, impone una proclamación real que prohíbe a los colonos inmiscuirse en las tierras de los indígenas al oeste de los Apalaches, y que esta es una de las razones principales, junto con, en fin, todo aquello de la ley del timbre, del motín del té, etcétera. Esta proclamación real que impide avanzar o establecerse más allá de los Apalaches a los colonos es una de las razones fundamentales por las que se produce la revolución, ¿no? Por eso luego podemos hablar más sobre ello, pero cuando llegan las noticias de la conquista de este fuerte inglés por parte de los españoles, en el año 1782, cuando ya se empiezan a negociar las fronteras de lo que va a ser los futuros Estados Unidos de América, esto llega a oídos de Franklin y dicen, ojo, que es que los españoles ahora quieren hacer lo mismo que nos estaba haciendo Jorge III, que nos quiere encerrar entre los Apalaches y el Atlántico, ¿no? Por eso esta conquista del fuerte inglés estuvo planeando durante toda la negociación de las fronteras del nuevo país que estaba ahí a punto de nacer. Bien, hemos hablado varias veces de la Guerra de los 7 años, un acontecimiento clave porque han expulsado a los franceses de Norteamérica, porque la propia España ha perdido la Florida y por eso viene la compensación de la Luisiana. Incluso hay un momento fundamental en la historia de Hispanoamérica, que fue la toma de La Habana por parte de los ingleses en 1762, una toma de La Habana que desencadenó toda una serie de medidas por parte de Carlos III que a la larga provocarían la propia independencia de Hispanoamérica. Es decir, fruto de la Guerra de los 7 años, más allá de que se ha alcanzado una paz en París y había una compensación por parte de Luis XV hacia Carlos III con la Luisiana y demás, hay unas tiranteces evidentes con los británicos. Entonces, esas tiranteces son las que en gran medida van a provocar ese consentimiento por parte de los españoles de apoyar a los futuros estadounidenses, pero como tú dices, de una manera realmente compleja. Y esto lo explicas muy bien aquí, porque es evidente que el enemigo son los británicos, pero Carlos III quiere nadar y guardar la ropa, y entonces te apoyo pero no te apoyo, te doy suministros pero que sean discretos, no quiero que públicamente se note, aunque todo el mundo sabe que estoy aquí. Creo que es uno de los capítulos más interesantes que presentas, esa incertidumbre que los futuros estadounidenses tienen respecto a la actitud de Carlos III de España, que no saben nunca en qué momento se encuentra. No sé hasta qué punto no fue desacertado por parte de Carlos III de directamente decir, mira, sí, el enemigo es el que es, vamos a por todas. Sí, bueno, yo creo que hay que entenderlo pues en el contexto y la realidad del momento, ¿no? O sea, España era una de las 2 o 3 grandes potencias del mundo en ese momento. Y los colonos americanos, desde el minuto 1, en cuanto se rebelaron contra la metrópoli en Londres, tenían muy claro que necesitaban el apoyo tanto de Francia como de España, y por eso desde los primeros años de la Revolución enviaron estos embajadores a París y trataron de llegar a la corte en Madrid. Incluso el propio Franklin tenía la intención de establecerse como embajador en España. Finalmente se quedó en París.
en el comienzo del libro, yo, por ejemplo, la frase con la que inicio, que me sirve un poco de puerta de entrada al resto de la obra, recojo una frase de George Washington en la que dice, en la que celebra desde West Point la entrada de España en la guerra, porque sabe que eso va a acelerar el éxito de la revolución que tenían en marcha. Y por parte de Carlos III, pues sí, lo que he estado comentando, ellos no estaban dispuestos a reconocer a unos sublevados que atentaban contra la monarquía, porque primero era un mal ejemplo para sus propios dominios, ¿no? Pero yo creo que incluso más allá de que fuera un mal ejemplo, es que había como un convencimiento genuino de que eso no podía ser, de que tú no te podías rebelar contra el rey. Visto desde los ojos del siglo XXI, pues a lo mejor esto no se entiende bien, pero hay que pensar que los estados-nación es un invento posterior, ¿no? Que se empieza a implantar pues ya en el siglo XIX, después de la Revolución Francesa y de la propia Revolución Americana. Pero es que en el siglo XVIII, o sea, ese concepto de soberanía nacional o de ciudadano no existía como tal. O sea, la gente era súbdita del rey al que servía y donde se encontraba, ¿no? Por eso, o sea, esta sublevación de unos colonos contra su rey era una cosa como muy extraña para el rey borbónico, ¿no? O sea, que no aceptaba y por eso nunca llegó a firmar una alianza como tal, como reclamaban los colonos, ¿no? Estabas comentando Franklin, que estaba de embajador en Francia, quiso desplazarse hacia España. Quien sí se desplazó es John Hay. Sí, bueno, hay dos personajes. Está Arthur Lee primero, Ajá. que es uno de los primeros embajadores que llegan a Francia y que se desplaza desde París, que es el que intenta llegar a Madrid, pero al que Jerónimo Grimaldi, le sale al paso en Burgos y se reúne allí y luego también en Vitoria para decirle, oye, mira, no podéis llegar, nosotros os vamos a apoyar, vamos a hacer lo que podamos, pero no podéis venir aquí como embajadores de una nación que no existe, ¿no? Por así decirlo. Este es un episodio, pero luego se envía a John Jay, efectivamente, que llega en barco y que desembarca en Cádiz y que desde ahí envía cartas a la corte, y este, si llega a Madrid, ahí ya España declara la guerra a Gran Bretaña, con lo cual, bueno, digamos que se empiezan a descubrir un poco más las cartas, pero aún así tampoco nunca llega a ser reconocido de tú a tú, digamos, como de un país a otro, porque no lo era. Pero bueno, sí, John Jay se instala en Madrid y tiene mucha relación con el conde de Floridablanca. Y bueno, pues en el libro cuento pues los tiras y afloja, cómo intenta atraerla a su causa este John Jay, que era un personaje relevante, había sido el presidente del Congreso allí en los Estados Unidos, bueno, en las colonias. Y bueno, pues cuento cómo le hace diferentes ofertas, incluso llega a renunciar a la navegación por el Mississippi para ver si entonces así España firma ese tratado de alianza. Y luego hay un hecho que está muy presente durante todo el periodo de John Jay en España, que es la reclamación de ayuda financiera, ¿no? Y cuento en el libro cómo desde la corte de Carlos III se le pagan incluso las letras de los americanos que no pueden pagar ante los banqueros holandeses, ¿no? Y una y otra vez le van pidiendo dinero y la corte de Carlos III, bueno, pues le va cubriendo las espaldas a los americanos, ¿no? O sea que sí, digamos, de cara a la galería no reconocía a los sublevados, no podía firmar esta alianza, pero la ayuda fue muy importante, tanto pues eso, a través de armas, de municiones y la ayuda financiera. Y luego, por supuesto, ya con la entrada de manera abierta en la guerra contra Gran Bretaña. O sea, para que tengamos claro, la figura de John Jay, escrito en español J-Y, es uno de los tres autores de ese libro fundamental, El Federalista, junto con Hamilton y Madison.
que sienta las bases de todo el debate constitucional que terminó por generar la propia Constitución de Estados Unidos. O sea, como estaba diciendo Manuel, estamos hablando de un primerísimo espada en la historia de Estados Unidos. A lo mejor nosotros no lo tenemos en mente porque tenemos otras figuras más conocidas, como el propio Franklin o Washington, pero entre los padres de la patria de Estados Unidos está el propio John Jay, que fue enviado para ver si conseguía negociar con el rey Carlos III. Y que tal como estaba contándonos Manuel, recordemos que, en efecto, en esos momentos oscuros de estamos o no estamos, la monarquía hispánica sí afronta el pago de esas letras de deuda que tienen los Estados Unidos. Recordemos, esto lo comentamos, que una de las razones que va a despertar la Revolución Francesa es la deuda que contrae el otro gran aliado, que fue Francia. O sea, el coste que le supuso a Francia intervenir en esta independencia de Estados Unidos va a ser uno de los desencadenantes de la bancarrota que después llevará a la Revolución Francesa. Pero bueno, hemos entrado en el conflicto. Ahora ya sí, las cartas están sobre la mesa, vamos a atacar a la Gran Bretaña. Ya hemos explicado cómo en ese 1781 miran el mapa y desde Gibraltar todo vale para atacar a la Gran Bretaña, pero hay un punto importante que es el Valle del Mississippi. Y como yo decía antes, el Valle del Mississippi no está vacío. En el Valle del Mississippi hay un buen montón de tribus autóctonas que en muchos casos ya han establecido una serie de pactos con los franceses, pactos que los españoles han podido heredar de una u otra manera. Hay otras tribus que podían ser más o menos favorables a los ingleses, y hay otras que, según sopla el viento, se irán para un lado y para otro. ¿Qué ocurre con esas tribus que son parte fundamental de las operaciones militares? Pues sí, eso es un microcosmos, iba a decir, bueno, más que un collage, ¿no? de múltiples pueblos indígenas, que cada una con su idiosincrasia y con sus filias y sus fobias. Ahí se despliega, bueno, ya desde la época también de los franceses, una política diplomática, vamos a decirlo así, para atraer a esos pueblos a su favor, pues a través de regalos, a través de este intercambio de pieles por armas, por licores. También se producía la entrega de bebidas alcohólicas. A través de la entrega también de símbolos. Esto era muy importante en la época. La entrega por ejemplo, de medallas, de banderas, de diplomas. Esa política de gestos, de tratar de incluir a los nativos digamos, en el aparato, ¿no? de las potencias europeas que se establecían ahí, que esto lo hacían, pues eso, tanto Francia como España como Gran Bretaña. De hecho, hay por ahí capítulos, bueno, yo en esto ya tampoco entro tanto en el libro, pero conozco, por ejemplo, algún episodio en el que las autoridades españolas que estaban, pues eso, en puestos perdidos, ¿no? Por ahí en la Luisiana, reclamaban al gobernador en Nueva Orleans, que por favor que le mandara banderas más grandes y medallas más grandes, ¿no? Porque es que si no, entonces iban a quedar fatal con respecto a lo que hacían los franceses antes o frente a lo que ofrecían los británicos, ¿no? Tenían que competir también en ese terreno, ¿no? Bueno, como he dicho antes, la relación con los nativos era fundamental para la propia supervivencia en este caso, pues de San Luis, ¿no? Allí la tribu que se encargaba sobre todo de suministrar las pieles para el comercio con los españoles era los osages. Y ellos se encargaban también un poco de mantener a raya a las otras tribus enemigas suyas y que también pues podían llegar a amenazar a los españoles, ¿no? Pero no solo eso. En la expedición de 1781 al Fuerte San José, la mitad de la expedición está formada por indígenas, porque son los propios pueblos de la zona de los Grandes Lagos, aliados de España, los que llegan hasta San Luis y digamos que le sugieren al teniente de gobernador en la época, que era Francisco Cruzat, un navarro, que por favor que haga algo, que actúe, y ellos mismos se suman a esta expedición para tomar el Fuerte San José, ¿no? Quiero decir que las relaciones con los indígenas pues eran muy fluidas, bueno, en unos casos, en otros casos eran adversarios, pero
Pero vamos, que esto era un poco el día a día de la vida allí en la Alta Luisiana y en la Luisiana en general, vamos. Por cierto, que habrá quien diga, o sea, que engañaban a los pobrecitos inditos con espejos y este tipo de chorradas, ¿no? Claro, estamos hablando de toda una cuestión de símbolos. Pensemos la importancia que le damos en 2025 a dónde se coloca cada jefe de Estado cuando se reúne con otros jefes de Estado. Está en el centro de la foto, está un poquito más a la derecha, un poquito más a la izquierda, está 3 sitios atrás, se ha quedado en una esquina y nos parece fundamental, clave, y después sale en toda la prensa y la gente lo analiza de manera minuciosa. Pues a lo mejor en el siglo XXIV dirán, mira qué tontos del siglo XXI, que sus espejitos, en lugar de ser medallas y banderas, eran donde se colocaban en la foto. O sea que este tipo de simbología de prestigio no es ajena a la actitud de los seres humanos. Pero bueno, volvamos a nuestro tema. Es interesante, Manuel, porque todavía no hemos entrado en el corazón del libro, que es la expedición al Fuerte San José. Y mientras voy hablando contigo me ocurrió lo mismo que cuando me estaba leyendo el libro. La cantidad de capas que fuiste poniendo y que según las va levantando, descubre uno cuán interesante es una historia que, claro, con lo que va a ocurrir después, que es la constitución de los Estados Unidos, la conquista del oeste, y una vez más, lo que hemos visto en tantas películas, se nos escapa. Pero, como veis, estamos hablando de una acción que pertenece a la gran geopolítica internacional de esa segunda mitad del siglo XVIII, porque eso es lo mismo que hacemos hoy. Además, Manuel lo sabe bien desde la sección de internacional de ABC, cuando nos ponemos a analizar, bueno, este movimiento que acaba de hacer Israel, que está tratando o no de apoyar a ciertas minorías en Siria, hasta qué punto influye, y dedicamos horas y horas de tertulias y de titulares de periódico y de debates en las redes sociales. Esto que estaba ocurriendo aquí. Y esa es una de las capas que vemos que tiene el libro. Y claro, levantamos la capa siguiente y aparecen estas tribus indígenas de la región que nos vienen a recordar una vez más que la conquista de América la hicieron los indios y después la independencia los españoles, y no al revés, que es como nos suelen simplificar. Porque obviamente, sin la colaboración de esas tribus indígenas, ya no solamente la expedición de San José, sino la ocupación del territorio americano en general, habría sido realmente complicado. Pero dentro de ese gran contexto geopolítico, con estas tribus indígenas que se mueven por el Mississippi, en ese 1781, de repente, saliendo del Valle del Mississippi, se van al sur de los Grandes Lagos, al lago Michigan, a ocupar el puerto de San José. ¿Qué estaban buscando? Bueno, esto claro, requiere una explicación un poco más amplia previa. Esto que tú dices de las diferentes capas, ¿no?, que se van superponiendo sobre esta historia, claro, me sucedió a mí, y como digo, de lo que en principio pensé que iba a ser una historia breve, pues acabó saliendo una gran historia, ¿no? Porque efectivamente requería explicar todo este gran contexto y esta alambicada geopolítica, ¿no?, que se desplegaba en Norteamérica y en general, bueno, pues que formaba parte de la geoestrategia del mundo de aquella época, ¿no?, del siglo XVIII. Cuando España declara la guerra a Gran Bretaña en 1779, al año siguiente de que hubiera entrado en el conflicto ya de manera abierta también Francia, desde Gran Bretaña se plantea una doble estrategia hacia los españoles y de paso también a los americanos que se habían asentado en las orillas los rebeldes que se habían asentado en las orillas del Mississippi. Por una parte, desde el sur se planteó un ataque desde Pensacola, que en ese momento era británica porque lo había perdido España, para poder recobrar, como tú has dicho, La Habana, que la habían conquistado los ingleses en el año 62. Bien, pues desde Pensacola se pensaba lanzar un ataque contra Nueva Orleans y la parte del Bajo Mississippi. Pero desde el norte, complementando este ataque desde el sur, se iba a lanzar un ataque contra la Alta Luisiana, es decir, contra San Luis, y barrer a los españoles del Mississippi, conectando con esa otra ofensiva que se iba a producir desde el sur. Bien, desde el sur, como sabemos y se ha hablado más en estos últimos años, Bernardo de Gálvez se anticipa a los planes británicos. Que era el gobernador. Era el gobernador de la Luisiana, efectivamente. Y bueno, reúne, yo en el libro eso también lo cuento, ¿no?, que además leí el documento original que está en el archivo de Indias, de cómo Bernardo de Gálvez reúne, digamos, a sus comandantes de la Luisiana y les va diciendo, oye,
esto está claro, vamos a declarar la guerra a Gran Bretaña, los británicos nos van a atacar. ¿Qué hacemos, no? Entonces uno tras otro va diciéndole a Bernardo de Gales, bueno, pues mira, hay que reforzar pues estas defensas, estas otras. Incluso alguno le sugiere, bueno, es que si viene a atacarnos a tal puesto perdido, lo mejor es rendirse, ¿no? Y entonces Bernardo de Gales dice, no, lo que vamos a hacer es, en vez de defendernos, vamos a salir al ataque, nos vamos a adelantar. Y entonces lanzó la conquista de los puestos ingleses, de los fuertes ingleses en Baton Rouge, en Natchez, en la parte baja del Mississippi, y a continuación la toma de la Movila y de la propia Pensacola. Esto en el sur. Pero desde el norte, ¿qué sucedió? En el 26 de mayo de 1780, o sea, antes de todo esto de la toma de Pensacola, por ejemplo, se produce un ataque británico desde el Canadá, en el que apenas participan británicos en realidad, sino que ponen en movimiento a 1 millar de guerreros de sus tribus aliadas, los lanza contra San Luis para tratar de barrer, como digo, a los españoles del Mississippi y también a los americanos que se habían instalado en la otra orilla. Este ataque se salda con varias decenas de víctimas, de bajas, pero no llega a fructificar. La defensa por parte del entonces teniente de gobernador, que era Fernando de Leiva, resiste, consigue repeler el ataque y no consigue sus objetivos. Pero ¿qué sucede a partir de entonces? Que la guerra no ha acabado ahí, sino que los ingleses, precisamente para resarcirse de este fracaso, empiezan ya a preparar una ofensiva todavía mayor para el año siguiente, para la primavera de 1781. Esto, las noticias de estos ataques que se están preparando llegan hasta el teniente gobernador que sucede a Fernando de Leiva, que es Francisco Cruzat. Pues Fernando de Leiva muere poco después de la batalla del 26 de mayo. Estos informes llegan a Francisco Cruzat, y rápidamente se pone a reforzar las defensas de San Luis para prevenir ese ataque. Pero entonces, en diciembre de 1780, sucede otra cosa. Y es que llega hasta San Luis un jefe Potawatomi que se llama el Leturno. Este es el nombre que se le da en los documentos españoles, y a mí me despierta mucha curiosidad porque es una adaptación del término francés le tourneau, que es el estornino, y en España se traduce en el español como el leturno, ¿no? En inglés lo conocen como blackbird. Bien, pues este el leturno o le tourneau le pone en conocimiento a Cruzat de un hecho que ha sucedido precisamente en el fuerte San José, cerca del lago Michigan. ¿Y qué es lo que ha sucedido? Que se ha lanzado una incursión de saqueo desde la otra orilla del Mississippi, donde están franceses que tienen mucha relación con los habitantes de origen francés que están habitando en San Luis. Bueno, pues esta incursión ha saqueado este fuerte de San José, pero en su retirada los han alcanzado los canadienses y las tribus aliadas de los británicos y los han masacrado, ¿no? Mueren, si no recuerdo mal ahora de memoria, como unas 17 personas en ese ataque, liderado por un tal Jamelín. Este Leturno le pone en conocimiento de este suceso a Francisco Cruzat y le viene a transmitir que tiene que dar un golpe sobre la mesa, que tiene que demostrar cuál es la potencia hegemónica en esa región del Illinois, o que yo en el libro lo llamo con el término también que se utiliza en los documentos españoles, illinoises, ¿no? De hecho, San Luis se conoce como San Luis de Illinoises, ¿no? Que es lo que hoy conocemos como Illinois. Bien, le dice que bueno, que tiene que hacer algo, que no puede quedar separado porque es que, pues eso, los canadienses o los británicos han matado ahí a unos cuantos franceses, y tiene que demostrar que España es la que tiene los galones, digamos, en esa región. Entonces, Cruzat, primero, para prevenir ese ataque que, como digo, se iba a producir en la primavera siguiente, y como demostración ante sus tribus aliadas y ante las tribus aliadas de los ingleses de quién es el que manda en la región,
organiza en tan solo 6 días, o por lo menos el documento en el que se habla de esta visita de Le Tourneau es el 26 de diciembre de 1780, pues el 2 de enero de 1781, en cuanto entra el nuevo año, parte de San Luis esta expedición liderada por Eugene Puget y formada por 120 hombres, como he mencionado antes, la mitad europeos y la mitad de origen indígena, para tomar este fuerte inglés y sobre todo lanzar ese gesto de poder, de fuerza, no tanto por colonizar aquel territorio, que en realidad España no tenía estratégicamente allí un gran interés por esa región, sino más por lanzar este mensaje de decir, ojo, que aquí no podéis pasar a los ingleses, y de cara a los indígenas decir, los que mandamos aquí somos nosotros. Y estamos en Illinois en pleno diciembre-enero, con un frío del demonio. Eso es. Y allí se ponen a caminar cientos de kilómetros con objetivo de tomar el fuerte. Sí, esto desde luego es una de las partes, pues eso, más fascinantes que tiene, yo creo, esta historia. Que a mí pues, es lo que me intrigó desde el principio, ¿no? Y que intrigó a historiadores americanos especialistas en la historia en aquella zona, durante, pues, sobre todo la primera parte del siglo XX, ¿no? Que yo he consultado, pues, esos varios estudios que se hacían y se devanaban los sesos, ¿no? De por qué narices España había en mitad del invierno, cuando justo todas las campañas bélicas se solían parar, cómo es que lanzaba este ataque, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la épica de Valley Forge, ¿no? Cómo eso acaba siendo un símbolo de la resistencia americana, ¿no? Ese invierno que pasó George Washington en mitad del bosque con su ejército allí prácticamente descalzos y tal. Bueno, pues claro, eso, Valley Forge se produce porque en la guerra de la independencia americana las campañas se detenían durante el invierno porque era imposible combatir con el terreno allí lleno de hielo y de nieve, ¿no? Pero España, por estas dos razones que he dado antes, ¿no? Por dar este mensaje a los indígenas y por prevenir ese ataque que se iba a producir en la primavera siguiente, lanza esta expedición que, como digo, parte el 2 de enero de 1781, inicialmente en piraguas, empiezan a remontar el río Mississippi, a unas pocas leguas cogen al este el afluente Illinoises o Illinois, o el río Illinois, empiezan a remontar este río, pero efectivamente aquello hacía un frío del demonio y las aguas, a medida que avanzaban hacia el norte, estaban cada vez más heladas, y a medida que avanzaba el invierno. Con lo cual hay un punto en el río Illinois que tienen que dejar las piraguas amarradas y coger unos caballos para cargar ahí los pertrechos y continuar a pie hasta San José, en mitad de toda esa tundra, por lo que hoy conocemos como el medio oeste americano, ¿no? O sea, por los estados de Illinois y de Indiana, sobre todo. Pues un territorio totalmente helado y además territorio enemigo. No sabían que se iban a encontrar porque podían asaltarle en mitad de la nieve ahí cualquier guerrero aliado de Gran Bretaña, ¿no? Pero bueno, con todas estas dificultades recorrieron en los documentos se habla de 220 leguas, lo que, cogiendo la medida francesa de la legua, que suelen ser 4 kilómetros, pues son, en el menor de los casos, más de 800 kilómetros, en su mayor parte, como digo, a pie. Siguen remontando el Illinois, cogen luego uno de los afluentes del que se forma el Illinois, que es el río entonces Teakiki, que ahora se llama Kankakee. Llegan a la cabecera de este río, al nacimiento de este río, y ahí cogen un paso terrestre que les lleva hasta el río San José. Este paso terrestre, a ver si consigo explicarlo bien, es el que pasa de una cuenca a otra. O sea, este era un paso que conocían los indígenas desde tiempo inmemorial y que posiblemente incluso por él pasó el propio La Salle en su conquista del Valle del Mississippi para fundar la Luisiana. Este paso conectaba este río San José
que desemboca en el lago Michigan. El lago Michigan desemboca a su vez en el río San Lorenzo y el río San Lorenzo en el Atlántico, ¿no? Por Canadá. En cambio, por el otro lado, estaba el valle del Mississippi. Estaba este río Kankakee del que hablo, el Illinois y luego el Mississippi. Es decir, conectaba estas dos gigantescas cuencas que eran vías de comunicación fundamentales, ¿no? en Norteamérica. Por eso la situación de este fuerte tenía una posición estratégica, porque estaba justo al pie, digamos, de ese paso, ¿no? A orillas del río San José. Bueno, pues la expedición, liderada por Eugene Pouget, llega a orillas del San José, a la orilla opuesta donde estaba el fuerte, el 11 de febrero de 1781. ¿Y qué es lo que hace Eugene Pouget? Envía a uno de los indígenas que iba con esta partida a hablar con los Potawatomi que estaban protegiendo el fuerte inglés. Pues los Potawatomi, que era pues un pueblo bastante extenso, territorialmente quiero decir, estaba dividido, había la parte occidental estaba de parte española, la oriental estaba más bien de parte de los ingleses. Entonces, de los Potawatomi que iban con los españoles, van a hablar con sus primos, vamos a decirlo así, aliados de los británicos, y les dice: oye, chicos, si mañana por la mañana os estáis quietecitos, calladitos y no ponéis resistencia, os vais a llevar una parte del botín. Y efectivamente, a las 7 de la mañana del día siguiente, 12 de febrero de 1781, a mano armada, como dice Eugene Pouget en su acta de posesión, asaltan el fuerte, no hay resistencia, la operación se completa de manera prácticamente incruenta, solo se habla de un par de muertos de unos que intentan escapar y bueno, pues los cogen ahí, pero bueno, digamos que no hay una gran batalla. Se toma el fuerte, se planta la bandera, se da el botín a los indígenas, a los propios y a los de los ingleses, como se había quedado. Se prohíbe que ninguno de los europeos, digamos, que han ido en la expedición se queden con nada, porque el botín era para los indígenas. Una vez más, la importancia de conservar estas alianzas. Y al día siguiente, una vez tomada posesión y levantada el acta, la expedición se vuelve por donde había venido. Recorre de vuelta otra vez ese camino y llega el 6 de marzo de 1781 a San Luis y le entregan a Francisco Cruzat la bandera inglesa que habían capturado en el fuerte San José. Misión cumplida. Es muy interesante porque, claro, lo que estamos viendo es probablemente la ocupación territorial más al este, más al noreste de Estados Unidos, sí, que nunca hicieron tropas en nombre del rey de España. Efectivamente, claro, esto era una parte fundamental de la historia y de lo que me tenía a mí intrigado por ello, ¿no? Nunca nadie nos ha hablado de que llegamos a tener a que la bandera española estuviera ondeando en el Mississippi, en el lago Michigan, perdón, ¿no? Efectivamente, esto digamos que marca una nueva frontera, o por lo menos nunca se llega a reconocer en un tratado, pero digamos que España reclama posesión. Nunca se iba a reconocer un tratado, pero tú muestras en el libro la cantidad de debates diplomáticos que hubo por el hecho de que en el momento que han plantado la bandera es territorio español y a partir de ahí hay que negociar con los nuevos Estados Unidos por dónde corre la frontera. Eso es. Eugene Pouget en el acta de posesión reclama por derecho de conquista, menciona, toma el fuerte en nombre de Carlos III, pero también dice el fuerte, sus dependencias, el río San José y el río Illinois. Es decir, eso, claro, cuando dice el río no se refiere a las aguas del río, sino a la región que baña esos ríos, ¿no? Es decir, está tomando posesión de toda esa zona al sur de los grandes lagos, ¿no?, que habían venido recorriendo, ¿no? Y esto, claro, era un hito porque la Luisiana española se ceñía a la parte oeste del Mississippi, a la orilla oeste del Mississippi. Esto era meterse en territorio que desde la Guerra de los 7 Años, desde el final de la Guerra de los 7 Años, pertenecía supuestamente a Gran Bretaña. Por eso tiene esas consecuencias posteriormente
en la negociación de Sí, porque las fronteras. no es que esté avanzando en la parte este de la cuenca del Mississippi, es que hasta se mete en la cabecera de la No, cuenca de San Lorenzo. exactamente, correcto, sí, sí. Se va, pues eso, ya fuera un poco de lo que llegan a ser su foco de interés territorial, ¿no? Y sí, por eso se alarma de esa manera después Benjamin Franklin y dicen, oye, que ya se han metido en el este del Mississippi, que nos van a volver a hacer la jugada de Jorge III en el 63, ¿no? Como veis, a medida que nos estaba relatando Manuel, la operación militar es una auténtica aventura. Indudablemente con ese gesto tan interesante de al hacer el ataque en invierno cuando nadie te espera, pues esos días de febrero la guarnición inglesa, lo último que podía esperar aquella mañana es que los españoles o las tropas enviadas en nombre del rey de España estuvieran encima de ellos. Llegados aquí, lo que va a ocurrir después, como acabamos de comentar, es todo un debate diplomático de por dónde corren las fronteras, que lo explicas muy bien, un debate diplomático en el que, de nuevo, la corte de Carlos III, que había sido tan pacata al comienzo, tampoco es que se ponga muy cabezota a la hora de la defensa de la frontera, porque lo que en principio va a ser la cuenca entera de Mississippi como frontera, van echándosela cada vez más hacia el oeste hasta que llega a ser el propio río. Sí, a ver, el conde de Aranda, cuando se reúne precisamente con John Jay, que ha pasado de Madrid a París, se reúne con él para negociar precisamente, pues eso, lo que van a ser las futuras fronteras de los Estados Unidos. Él coge un mapa, eso lo describo también en el libro porque aparece así muy bien descrito en los documentos. Se plantan delante de un mapa y en rojo el conde de Aranda traza una línea, ¿no?, desde los Grandes Lagos hasta el Golfo de México, en el que él trata de alejar todo lo posible la frontera del Mississippi, porque lo que quiere es como una especie de, pues, como de zona neutral, ¿no?, en la que los americanos estén, pues eso, alejados, que no generen fricciones con el territorio español. Lo que pasa que a la hora de reclamar esta zona donde había tomado posesión Eugene Puré y sus hombres, eh, digamos que precisamente por quedar en el otro extremo del Golfo de México, le queda, digamos que estratégicamente fuera del foco de interés de los españoles. O sea, los españoles no tenían nada que hacer en esa otra cuenca que desaguaba en el Atlántico a través de Canadá, donde estaban los británicos. O sea, para eso era un territorio, digamos, perdido. O sea, no tenía nada que hacer porque, o sea, era muy complicado tener que volver a pasar cada vez ese paso, recorrer todo eso hasta el Golfo de México, ¿no? Digamos que queda un poco fuera de su foco de interés. Pero sí intentaba que la frontera, que los americanos estuvieran lo más lejos posible del Mississippi. Lo que pasa que poco a poco, a medida que iban pasando los años, España, digamos, que iba perdiendo pegada diplomática, Francia, bueno, pues iba ganando peso, pasó la Revolución Francesa, en fin, muchas otras cosas, ¿no? Y al final, pues la frontera se acaba fijando en 1795, justo en donde no quería España inicialmente, que era en el Mississippi. Incluso le permite la navegación a los americanos y hasta tener un puesto en Nueva Orleans para que lo utilicen sus barcos, ¿no? Bueno, el epílogo fue todavía más triste porque ya cuando concluye la Revolución Francesa, Napoleón toma el poder en 1804, hace ahí una negociación rápida, recupera la Luisiana a Francia, al día siguiente se la da a Estados Unidos y fuera. O sea, la conclusión de toda esta aventura, que la tienes en el libro, donde has tenido tantas vicisitudes, guerra a los 7 años, tensiones, tiranteces con los británicos, todas las operaciones, incluyendo la de San José, que el final sea tan abrupto, con un Napoleón que una vez más, con Escuadra y Cartabón, va moviendo mapas de un lado para otro, es de una brutalidad que viene a demostrar la debilidad diplomática de esa corte de Carlos IV, completamente plegada a la voluntad del emperador, de Napoleón en este caso. Es una cosa muy llamativa, es una cosa que se nos escapa, porque claro, estábamos hablando de un país que seguía teniendo un peso económico, un peso demográfico notabilísimo, y que lo que perdió fue pegada diplomática. O sea, sí, bueno, a mí esto ya se me escapa incluso sí. del alcance del libro, ¿no? Pero sí, efectivamente, el panorama a principios del siglo XIX ya no es el que había 20 ni 30 años antes, ¿no? Y
para España, diplomáticamente, es un golpe tremendo el perder a Francia también como aliado. Pues hasta entonces llevaban décadas siendo, bueno, pues con esa alianza de parentesco, ¿no?, entre los reyes Borbones, y de repente la Revolución Francesa acaba con todo eso, ¿no? Yo creo que ese es un factor muy importante del declive español, ¿no? Bueno, hay muchas otras circunstancias, pero que ya digo, a mí se me escapa ya un poco, ¿no?, de pues eso, la corte de Carlos IV no es la corte de Carlos III, ni Carlos IV es Carlos III, en fin, no sé, supongo que habría ahí mucho más que hablar, ¿no? Y luego, efectivamente, la figura de Napoleón. Napoleón, hay un momento, pues, bueno, poco después de convertirse en cónsul, que quiere recuperar aquel imperio perdido en Norteamérica, y entonces negocia la retrocesión de la Luisiana para Francia. Pero hay un momento en el que empieza a ver las cosas de manera distinta y también empieza a ver que aquello va a ser más un problema que un beneficio, ¿no?, para Francia. Hacerse ahora otra vez de nuevo con la Luisiana, pues un poco lo que le pasó a España cuando la recibió de manos francesas, ¿no? Porque aquello pues no era fácil enviar allí de repente un ejército para hacerse cargo de todo aquello, ¿no? Entre otras cuestiones también geoestratégicas y de los problemas que le iba a suponer eso con los propios Estados Unidos, etcétera, ¿no? Con lo cual, sin contárselo a España, por la puerta de atrás, negocia la venta de la Luisiana a Estados Unidos, de manera que le sale bien la jugada porque recupera aquel terreno perdido, pero luego le saca un beneficio económico, ¿no? Y hay una cosa que a mí me llama la atención, que también lo reflejo ahí en los últimos capítulos del libro, es como, aunque en Nueva Orleans sí que, digamos que Francia se hace cargo de la Luisiana y poco después se la pasa a los Estados Unidos, en el caso de la Alta Luisiana, en la ceremonia en la que se traspasa, España abandona la Alta Luisiana, Francia ni siquiera se molesta en mandar a nadie hasta San Luis. En la ceremonia, digamos que manda como un poder a Amos Stoddard, que es el primer comandante, el primer gobernador, por llamarlo así, del territorio de la Alta Luisiana, desde los Estados Unidos, le da un poder para que él mismo reciba de manos españolas el territorio de la Alta Luisiana y él mismo, digamos, se lo traspasa a los Estados Unidos, ¿no? O sea que la ceremonia no llega, o sea, la Alta Luisiana no llega a pasar por Francia, digamos, formalmente, sino que el mismo americano la recibe primero en nombre de España, de Francia, y luego de los Estados Unidos, ¿no? Y bueno, la verdad que la ceremonia es muy, bueno, bastante sencilla, pero solemne. Y el último teniente de gobernador, pues da un pequeño discurso allí y agradeciendo un poco perdón, bueno, pues el apoyo que ha tenido hasta ese momento y diciendo pues que su sacrificio pues no se va a olvidar jamás, ¿no? Y ahí, bueno, pues que queda por lo menos en los libros y en los documentos, ¿no? Toda esa historia en la Luisiana y en los Illinoises. Muy bien, pues La conquista española olvidada. Como veis, es un libro inesperado. Cuando me lo enviaron para que lo leyera, empecé a tratarlo y desde la primera página me sorprendió. Porque como habéis visto, entramos en un debate para recuperar Gibraltar que mueve un montón de piezas por toda Europa y América y terminamos con Napoleón negociando directamente con Estados Unidos. Seguro que no era algo que el lector podía esperar en torno a un acontecimiento en el que tenemos a las tropas en nombre de España conquistando un fuerte al sur del lago Michigan. De modo que una lectura además en donde habéis visto la claridad con la que Manuel se estaba explicando, pues con esa misma claridad, seguro que los que le seguís en la ABC sabéis que escribe con esa claridad, pues esa claridad también se refleja en un libro que es fácil y ameno de leer y que a la larga no solamente te cuenta una historia, terminas la lectura sabiendo esa historia, sino que te da una cantidad de preguntas sobre cómo fue ese contexto histórico de esos comienzos de Estados Unidos fascinantes. Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros en Pedazos de Historia. Bueno, el placer ha sido mío, encantado de compartirlo con todos vosotros. Y a ustedes,
Pues gracias por estar aquí una vez más con nosotros. Como siempre, les invito a que pasen a formar parte de nuestro club de socios, que es la mejor manera de garantizar que podemos seguir produciendo estos programas. Y no me queda más que emplazarles a una futura edición de Pedazos de Historia.